¿Qué tal? Muy bienvenidos como cada miércoles a un programa más de la Fundación Dialoga Bahía, con el gusto de recibirlos en la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahora sí, epicentro de este programa, epicentro de la sede de la Fundación Dialoga Bahía y epicentro de una fiesta, porque estamos de plácemes en Guadalajara, porque nosotros el 14 de febrero celebramos a San Valentín. San Valente. San Valente, celebramos la amistad y sobre todo ese día ahí se les ocurrió trabajar al Cabildo de Guadalajara en aquel tiempo y dijeron que tenemos 483 años de la fundación. Está mal, ¿verdad? Refundación. Ya ahorita el ingeniero nos va a explicar por qué es refundación y no fundación de Guadalajara. Si quisiéramos celebrar algo, yo creo que ya llevaríamos como 500 años, ¿verdad? Aproximadamente. ¿O nos faltaría poquito? No, 10 años son. Hay un pequeño error ahí. No, lo que pasa, mire, hay que empezar primero por decir. Déjenme presentar, ingeniero, espérese tantito, déjenlo presente. Usted viene ya bien dispuesto a platicar sobre el tema, pero no le he presentado. No. Bueno, tenemos al ingeniero José Luis Ortiz García, que siempre ha sido, yo creo que el representante y el exponente para la fundación para hablar de temas históricos, porque él nos recuerda todos los temas históricos de este programa y de esta ciudad. Él es autor mexicano conocido por su obra La Soberana Convención de Aguascalientes, sus preceptos, causas y efectos. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Guadalajara, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de profesionales. Su trabajo destaca por el análisis de eventos históricos y su impacto en la sociedad mexicana con perspectiva valiosa en la comprensión de la historia nacional. Ahora sí, lo recibimos con mucho gusto. Rosy. Y esté muy ansioso por hablar. Comenzamos. Gracias por darle voz a los desvalidos. Yo vengo como a mi casa. Yo prácticamente con ustedes me inicié y me da mucho gusto venir. Y hoy es que todo, bueno, pues hoy vamos a hablar de la Fundación de Guadalajara. Primeramente vale la pena decir que la Guadalajara de España ni siquiera la fundan los españoles. La fundan los moros. Los moros. Los moros estuvieron dominando España por más de 700 años. Y por ahí aparece el nombre del vocablo árabe, el nombre de Guadalajara. Uh-huh. El vocablo árabe, ¿qué nos dice? Río sobre piedras, río entre piedras, agua que corre entre piedras. Pero la Guadalajara se funda por primera vez, que es lo que yo quiero entender, que no se puede fundar 4 veces. Primeramente se funda en 1532 en Oxitlán, lo que hoy es el estado de Zacatecas. Dura aproximadamente 2 años y se viene a Tonalá. Yo aquí tengo muchas dudas, porque yo creo que primero se va y se funda en el municipio de Ixtlahuacán del Río, en la provincia de Tacotlán. Pero la historia dice que se va a Tonalá. Dura por ahí otros 2 años, poco menos de 2 años. Y dicen las voces del viento de la historia que a los españoles no les gustaron las costumbres de los tonaltecas. Unos dicen que porque inclusive llegaron a comer carne humada, que yo no lo puedo asegurar. Pero lo único real es que no les gusta, siendo un buen clima, un buen terreno con pastizales, y se regresan, se retroceden y vuelven al pueblo de Ixtlahuacán del Río, a la provincia de Tacotlán. Allí los indígenas, lidiados por Tenamaztle, les ponen una zarabanda, como vulgarmente se dice, y casi se acaban a las familias. Posteriormente, ya en 1542, 10 años después de la de Nochitlán, llegan a la provincia
del Valle de Atemajac, una zona totalmente despoblada. Y aquí también hay ciertas confusiones, porque yo he estado escuchando en estos días historiadores que hablan que donde está el Hospicio Cabañas fue prácticamente donde se asentó. A donde yo he investigado, llega a los márgenes del río de San Juan de Dios, a un lado, y la historia nos da cuenta que las familias de indígenas que venían con ellos los dejan que se asienten al oriente del lado haz de cuenta que hoy al oriente de la calzada Independencia. Y los españoles se asientan de la calzada Independencia hacia las Américas, por decir algo, que eran tierras más parejas, con mejores pastizales, y les dejan a los indígenas la pedreguera prácticamente como vulgar se conoce. Y aquí hay un dato histórico que muy poca gente conoce. Los indígenas no podían pasar a atravesar el río para venir a la Guadalajara española, so pena de muerte si lo llegaran a pasar. Pero sí podían pasar los que trabajaban de sirvientes con los españoles y con las españolas, en ese caso de las esposas. Ese es podríamos decir como tipo seguridad o tipo discriminación. Pues yo creo que discriminación. Uh-huh. Sí, seguridad pues no había nada porque el río pues no tenía barreras, no tenía solamente yo creo que la mitad del río era de la rumbo a la calzada hacia el oriente o hacia el poniente, perdón, no al oriente que es donde sale el sol, y los otros es de la mitad del río hacia lo que es las Américas. Pero yo creo que su palabra es muy interesante. Yo quiero pensar sin tener la certeza que ha sido por seguridad. Yo creo que más bien fue por discriminación. Más bien por discriminación. Sí, porque ellos yo creo que los traían de esclavos a ellos, no sé si ya vendían desde Nocitlán o venían desde Michoacán, que es por donde prácticamente entran los españoles a lo que hoy es la Nueva Galicia. Entran por esa zona, llegarían por el rumbo de Tonalá. Ajá. Y tenían que haber seguido atravesando la barranca para irse a asentar primeramente en las tierras inhóspitas con poco agua y clima muy malo de Nocitlán, Zacatecas. Sí. A los que nos están sintonizando, que ya veo aquí algunos saludos, luego los paso, hagan y realicen sus preguntas, y sobre todo porque los que nos están enviando saludos no son originarios de Guadalajara, así que me imagino que han de tener. Se habla mucho de Guadalajara, de sus tradiciones, de su comida típica, así que aprovechen que tenemos a un experto en tradiciones y alguna pregunta o algún término que desconozcan, él nos puede aclarar cualquier duda de dónde es esa raíz de esa costumbre que tengamos. Mire, también debo decir que yo creo un poquito después del 14 de febrero de 1542, repitiendo 10 años después de la de Nocitlán, se lleva a cabo la primera reunión de cabildo. Ajá. ¿De qué año me comentas? 1542. 1542. Acuérdense que la primera en Nocitlán es 1532. Ajá. Tenemos 10 años ahí de diferencia. Tenemos 10 años que fue el peregrinar para llegar a las 4 sedes que tuvo. En promedio, pues las podemos, si son de 2 años pasaditos. Pero Guadalajara se desarrolla muy rápido porque queda como una población de paso, donde venían a comerciar con los españoles. Yo no sé si serían desde Michoacán, pasarían por Tonalá, pasarían por el Valle de Atemajac, llegarían a Islahuacán del Río, pasarían a Nocitlán, no sé si seguirían su peregrinar hasta a lo que hoy fue en Coahuila, Durango. Y es una ciudad que crece prácticamente muy rápido y se forma. Porque
tenemos que hablar que ya Guadalajara, más bien Atemajac, tenía buen clima, tenía buenas tierras, tenía buenos pastizales para sus ganados, y ellos pronto instalaron 2 molinos para moler el trigo. Trigo que ellos ya traían semilla de España, lo siembran el trigo en Guadalajara, empiezan a moler el trigo, lo convierten en harina, y yo creo que es donde empieza la panadería y donde empiezan los pasteles. Ok, aquí empezó como un poquito la repostería entre el comercio. Pues yo, hasta donde he entendido, pues en esta Guadalajara es donde ya se empieza a sembrar el trigo, Ajá. donde se empieza a moler el trigo y a convertir en harina, y yo quiero pensar que ya ellos empezaron a elaborar pan junto con tortilla, incluyendo prácticamente el maíz por el otro lado. Sí. Esa es más o menos según las voces del viento de la historia, ese es el peregrinar, de dónde empieza, por dónde pasa, cómo pasa y por qué pasa, y se instala en lo que hoy es la bella y gran ciudad de Guadalajara, aclarando que fue en la villa, en los llanos de esta zona que fue muy, muy pródiga, lo que era la villa de Atemajac. O sea, la villa de Atemajac. Nos instalamos Guadalajara en un principio en la villa de Atemajac. Sí, sí. El centro histórico de Guadalajara. Es que así lo menciona la historia. Ok, lo mencionas. Pero la Guadalajara se instala. Ajá. Donde es prácticamente la calle Morelos y la calzada. Ok, Morelos y la calzada, perfecto. Porque muchos hablan que no sé si será el centro ya o algún monumento emblema, porque yo he estado escuchando de cronistas que hablan que se fundó junto al Teatro de Gollado y junto al Hospicio Cabaña. Ok, Mezquitán se podría decir que puede ser una de las primeras. No. Ando muy arribita. Dos barrios, el barrio de Analco. Ah, ok. Acuérdense que el barrio de Analco está de la calzada hacia arriba. Ajá. Ah, sí es cierto. Y el barrio de Mexicalcingo que está de la calzada. de la calzada, yo me fui a 16 de septiembre. Que está de la calzada hacia las Américas, por decir, esos 2 barrios. Y existía, parece que el único asentamiento que da cuenta de la historia es del barrio de Tetlán, que hoy es que hoy es una delegación de Tonalá. Ok, Tetlán. Pero la villa de Atemajac estaba totalmente despoblada. No habla la historia hasta dónde había casas en esa zona o dónde había asentamientos humanos, pero sí dice que era una zona totalmente despoblada. Yo creo que también por eso les gustó. Esa es más o menos las voces del viento de la historia, de que nos hablan, y nos estamos instalados ahorita hasta la primera sesión de Cabildo, y quizá por eso se conozca también ya la fundación de Guadalajara en ese día. Ajá, porque es el 14 de febrero. 14 de febrero. Se cree que fue la sesión de Cabildo, donde ya nombran a un encargado. No tengo, creo que un enmendador o no sé cuál era el nombre completo, ya en esa sesión de Cabildo. Y ya creo que ya esa sesión de Cabildo se manda a España, y en base a eso le hacen los trámites ya para empezar a nombrar ciudad. Uh-huh. Eso es más o menos lo que yo le entiendo al peregrinar, y hasta el 14 de febrero de 1542. Ajá, 14 de febrero de 1542. Posteriormente, a esa zona ya en Guadalajara, la azota una peste. 5 o 6 años después. Y ya en 1560 se funda el primer hospital. 1560, estamos hablando de 18 años después. 1560. Y yo quiero pensar que después de esa terrible peste, no sé si sería de viruela o de cólera, ajá, pero ellos ya tienen un hospital. Entonces, pues fue muy rápido como se fue desarrollando, va creciendo, y ya por allá después llega yo creo que una de las pocas cosas buenas que trajeron
Porque los españoles nos trajeron casi todos los vicios. La viruela, Los vicios y hablan los males. de las enfermedades venéreas, Ajá. hablan del cólera, pero también hablan de la baraja, de los dados, Las apuestas. las carreras de caballos, los gallos. Ujú. Y yo quiero pensar que también las cantinas. Si no, aquí se los vamos a anexar a ellos. Sí. Pero llegaron varios obispos a esta tierra, pero se resalta la presencia del obispo, del fraile de la Calavera. Que todos sabemos que también es muy interesante la vida Fray Antonio de Alcalde, Fray Antonio Alcalde, que hasta tenemos una de las calles principales de nuestra ciudad. sí, pero hay unas versiones de que él el rey, creo que era Carlos IV, no recuerdo el nombre, andaba de cacería. Ajá. Y el Fray Antonio estaba en un convento. Entonces ellos en la noche llegan, después de un chubasco, llegan y piden posada al convento, los pasan pues el rey a fuerzas, ¿no? Sí. Y él ya llega noche, pero dicen que él ve luz en una de las celdas. Ajá. Y le toca o se le mete, y está un catre muy humilde, con un buró y una vela, y una calavera. Y por eso se le apoda. Y él se hace muy amigo del rey. Ajá. Y ya él posteriormente lo manda, no sé si es obispo desde en España, pero él llega a Chiapas 12 años antes de llegar a Guadalajara, Sí. como obispo. Y posteriormente pasa a Guadalajara ya de edad muy avanzada, pero con un ritmo de trabajo exagerado, ¿verdad? Y bueno, pues a él Guadalajara le debe muchísimas cosas. Primeramente el Hospital Regional de Belén. Ujú. Hospital Regional de Belén que sigue existiendo. Sigue existiendo el hospital civil. Ajá, que ya, bueno, con otro nombre y que está instalado cerca de uno de los panteones Sí, tradicionales de nuestra y ciudad. el nombre del Hospital de Belén es porque unos frailes belenitas O sea, lo- no es por alguna lo plantita. atendían, no es porque todo el mundo cree que es Yo te pensé que era por un de la árbol. planta o- no, el Belén es una florecita Ajá. color de rosa. Ajá. No, parece que son los belenitas lo que lo atienden y le dan ese nombre. Ujú. Pero luego, además de su peculio, compra el terreno donde está también ubicado el Panteón de Belén. Ok. No sé si ese ya también tenga que ver mucho con los belenitas o ya siguieron la rutina. Él de su bolsa y dicen que de su bolsa lo pagó. lo paga. Y a él le toca prácticamente ver una sala, porque ese hospital lo construyeron para cerca de 110 camas. Ujú. Y a él le toca en vida, antes de morir, ver funcionando con una sala creo que de 22 camas. Pero ese hospital no era solamente para Guadalajara, se supone que era un hospital regional. O sea, para toda nuestra zona. Pero fíjese la visión de Fray Antonio Alcalde. Él construye el santuario de Guadalupe en 3 años. Ujú, que está muy cerquita de esa zona también. Pero lo curioso es que él construye cerca de 70 viviendas, las famosas casitas, Ujú, las casitas. para rentarles de muy bajo costo a las familias de escasos recursos, pero que con esos recursos que se pagaba de renta, debería sostenerse el hospital. Y además tiene un vivero grandísimo de plantas medicinales, que en ese entonces lo único que se conocían eran las plantas medicinales. Si analizamos aquí lo interesante del fraile, construía todo acomodado una cosa para la otra. Ajá, tenía una visión. O sea, un proyecto y la visión Un para... proyecto completo. ¿Qué caso tenía tener un hospital si no había con qué curarlo, ¿no? Sí, pues al final de cuentas no pensaba en pedir recursos. Decía, aquí construyo unas casitas y con lo de la renta, pues se va a mantener el hospitalito y luego pues un viverito para los tés.
un gran herbolario, un gran vivero, Ajá. con puras plantas medicinales. Pero lo curioso, y bueno, fue muy relevante para la población. Y el hospital de Belén decía, este hospital a la población doliente, pero no fue solamente para la ciudad de Guadalajara. Un hospital regional que abarcara hasta donde, no sé si entonces, la Nueva Galicia, que era hasta Zacatecas y parte de Durango, venían gentes a ese hospital. Fue el hospital más importante, creo que del país, sin temor a equivocar. Pero también nos tenemos que remontar a la famosa Universidad de Guadalajara. Él, con la amistad que tenía con el rey, se le concedían muchas cosas. Pero cuando él le platica de lo de la cédula de la universidad, dice como que tiene que llevar un donativo de 60,000 pesos. Estamos hablando de 1550, 1560. Entonces, juntar 60,000 pesos. ¿Para un fraile? Yo creo que, no, para estamos hablando de la Universidad de Guadalajara. Sí, pero el fraile de su bolsa, él los juntó. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero él mandó el bono. Él hizo de los 60,000 pesos. Recolecta, no sabemos cómo, Y también se cree que él tuvo mucho que ver que le llegara pronto el escudo de armas a Guadalajara, ¿no? Eso dicen las voces del viento de la historia, sin tener la certeza si fue prácticamente con él. Pero el crecimiento y el fortalecimiento de Guadalajara, que lo debe este gran... Es el pilar. A este gran fraile, con mucha vocación de servicio, porque él llega aquí casi de más de 70 años. Cansado ya nos llegó aquí a la ciudad. Viejo, pero no venía cansado, venía con mucho entusiasmo. En 3 años construye el templo del santuario de la Virgen de Guadalupe. En 3 años. Y en 1 año construye cerca dicen que son 150 casitas. Okay. Aquí no es que de dónde sacaba la lana, y la vocación del servicio. Pues la vocación de servicio, pues simplemente que si te ven vocación de servicio y que el dinero lo inviertes en cosas que son para beneficio, esto es como una ruedita de nieve, ¿verdad? Pues al final de cuentas, una bola de nieve. Al final de cuentas, si la gente ve que el dinero se está invirtiendo en cosas buenas para todos, pues es obvio que se le apoya al fraile. Tenemos saluditos. Ay, se me movió allá. Tenemos saludos. Kenia Morales dice que buenas noches, saludos para todos, excelente invitado. Kenia, ¿alguna pregunta que tengas por ahí? ¿Alguna pregunta de lo que no conoces de nuestra hermosa Guadalajara, Jalisco? Porque Kenia, tú eres gracias. Eres de Nayarit, ¿verdad, Kenia? Así que algún comentario, alguna pregunta. Dialoga Bahía dice que es un honor contar con la presencia del ingeniero, José Luis Ortiz, experto historiador. Bienvenido a su casa. No, hombre, maestro, muchísimas gracias. Sí, es mi casa, porque yo prácticamente hace tiempo le dieron ustedes voz a los desvalidos. Diáloga Bahía, ¿a poco no tiene alguna pregunta sobre esta hermosa ciudad de Guadalajara? Tenemos 483 años de vida o de vida revivida. ¿De historia? ¿De historia? Vale. ¿A poco no tenemos ninguna pregunta, algún comentario, algo? Él nos puede aclarar alguno de los temas porque él conoce excelentemente la ciudad de Guadalajara. David Moreno, saludos desde la Ciudad de México. David, ¿tú también algún comentario, alguna pregunta ayer tenías ahí un comentario sobre el gentilicio de Guadalajara? Muchas gracias. El gentilicio de Guadalajara debería de ser guadalajarillos o si fuera guadalajareños, pero no somos así, ¿verdad? Somos tapatíos. Somos tapatíos y ahorita nos va a explicar por qué. Alex y Balox, saludos. Alex, ¿algún comentario, alguna pregunta? Ausencio de la Rosa, gracias por instruirnos sobre la Fundación de Guadalajara. Margarita Aguilar Morales dice que buenas noches, excelentes temas. También, Margarita, esperamos alguna pregunta, algún comentario. Ale Ruiz Barbosa dice que saludos. Ale Ruiz también es otro Alex. El otro es Alex Balox y este es Alex Ruiz Barbosa. Alex Ruiz,
¿Alguna pregunta, algún comentario? Poco todo te queda perfectamente entendido de nuestra hermosa ciudad de Guadalajara. Yo creo que hay muchas curiosidades. Guadalajara es una ciudad con mucha historia, con tantos años de fundación, y yo creo que hay preguntas de qué pasa en Guadalajara, por qué la gente se siente que tiene cierto, ¿cómo decirlo? Siente orgullo por ser. ¿Por qué la gente se siente tan orgullosa de ser tan tapatíos? A ver, ¿qué es ser tapatío? ¿Qué es tapatío? ¿Por qué no somos Guadalajara? No. Tapatíos parece que era para unos era una medida de cacao. Es una medida de cacao. Para otros decían que era una moneda, pero lo que más las voces del viento nos hablan parece que de la medida. De la medida. Y ahí es donde surge lo del tapatío. ¿Y medíamos mucho con eso o por qué? Pues yo creo que en ese entonces podía ser o pudo haber sido, con temor a equivocarme, medir el trigo, medir el maíz o X. Pero aquí lo dicen que es como una medida de cacao. Sí, pues dicen que porque sí, algo ahí que porque al tapatío lo conocían como que vale 3 veces, ¿no? Pues lo que pasa es que a veces la historia está medio deformada. Sí, pero pues, sí eso es otra que se escucha. Es otra que se escucha. Y el tapatío está muy orgulloso de ser tapatío. El tapatío, El tapatío dice que el tapatío tenía más valor que otras, que hasta llegó a tener 3 veces más valor que X o que algo otra medida o que algo otra. Que otra, porque realmente el tapatío es orgulloso y sabemos que, y luego la famosa división de que Guadalajara de la calzada para allá y que las clases sociales de los tapatíos son muy carambas, el abolengo de los tapatíos. Los tapatíos hablan mucho de que se tiene abolengo, que para ser tapatío hay que nacer, no se hace. Y acuérdese que también en Guadalajara en 1811, don Miguel de Costilla rompe las cadenas de la esclavitud. Pues Guadalajara tiene mucha historia. Bueno, pues posteriormente la ciudad de las rosas. Y también aquí ya más moderno, los amigos del gobernador González Gallo comentaban que él fue el mejor gobernador. González Gallo, que también tiene un parque. Y luego, pero otros dicen que González Gallo fue el destructor de Guadalajara. Es que fue con Gil Preciado el mejor gobernador. O sea, tenemos como lo que pasa es que González Gallo abre prácticamente las Américas y abre prácticamente la avenida Juárez. A él le tocó, a él no le tocó la construcción del tren, de la primera línea, ¿no? Del tren. No, eso ya fue los Coromeros. Eso ya es muy moderno. No, eso fue ayer, Rosy, no. ¿Eso fue ayer? No, yo estaba así, no, estuve así de la noche a la mañana. Eso fue ayer. Eso fue ayer. Bueno, Guadalajara contemporánea, Guadalajara. O sea, tantas cosas, nuestros episodios en Gante, o sea, es que Guadalajara tiene ciertas, yo creo que todo el mundo o todas las regiones se sienten orgullosos por ciertas cosas. No, pues el Hospicio Cabaña, el Teatro Degollado. Figuras destacadas, personalidades importantes, también tenemos. Personajes. Dice que yo en mi libro de Jalisco y su gobernador a través del tiempo, que ya lo hemos platicado, pues hablamos de muchos personajes de la Guadalajara. Muchos personajes que nacieron, otros que se vinieron y quisieron más Guadalajara que los que nacieron aquí, otros que llegaron con la benevolencia, como como Fray Antonio Alcalde, que sin ser tapatíos se engrandecieron, sin ser guadalajareños, engrandecieron la perla tapatía, ¿no? La perla de Occidente. La ciudad de las rosas. Sí. Tengo una pregunta ya, David Moreno al fin se atrevió a preguntar. Dice, ¿ha habido batallas famosas en Guadalajara? No éramos muy peleoneros. En Guadalajara no, pero sí tuvimos... No, estamos hablando de Guadalajara. No, Guadalajara, la independencia, la famosa fue la del puente de Calderón, donde prácticamente desbaratan a Hidalgo. La revolución, tampoco, porque hay una calle que se llama 8 de Julio,
El 8 de julio de 1914, Ujú, Álvaro Obregón viene triunfante de la ciudad de Hermosillo y Manuel M. Díez es el gobernador. ujú. Juntos se van a Palacio y ahí comete la osadía Obregón a los cuatro vientos de gritar que mientras los sonorenses se quemaban las manos de pólvora, los jaliscienses o los guadalajareños o los jaliscienses tomaban chocolate en los portales y se mecían en las mecedoras de los portales, y por eso Jalisco fue el gallinero de la revolución. De batallas así yo no recuerdo de ninguna batalla famosa. La de la Mojonera, pero es prácticamente es prácticamente en Zapopan cuando Ramón Corona detiene al famoso Tigre. Ujú. Pero no, de Guadalajara, no. Bueno, hay una anécdota que cuando es gobernador por muy poco tiempo, don Julián Medina, el reloj de Palacio de Gobierno tiene un balazo. Tiene un balazo y sí está, ahí está. Ahí está, y eso se lo dio don Julián Medina para decirle, miren, compañeros, caramba, para que vean a qué horas salimos de Guadalajara. A ver, y la famosa anécdota de Benito Juárez, sí es cierto, ahí en Palacio de Sí, Gobierno, cuando lo querían los valientes asesinar. no asesinan. A ver, cuéntesela a nuestro público para que conozcan. Cuando Benito Juárez viene peregrinando, que ya cuando llega Maximiliano a la Ciudad de México, él sale con todo y los papeles y con todo el Congreso y transita la República por todo el país, viene a Querétaro, San Luis Potosí, luego se están en Guadalajara unos días, Ujú, y aquí un sargento de nombre, creo, Epifanio X, trata de sorprender a Benito Juárez y asesinar. ujú. Y Guillermo Prieto, porque venía con su comitiva, se pone enfrente de él y le dice, los valientes no asesinan. Y ahí está prácticamente eso fue en el Palacio, en el Palacio de Gobierno, que está dentro de la ciudad de Guadalajara. Y hay que visitarlo porque el Palacio de Gobierno tiene una pintura, tiene un mural. Tiene murales hermosos. Murales hermosos los tiene el Hospicio Cabañas, los de Orozco, el hombre en llamas, es una hermosura. Tiene ha tenido muchos, pues, Consuelito Velázquez, bueno, esa no nació en Guadalajara, pero nació en Jalisco. Sí. Mira, ya empezaron las preguntitas. Fercho Gutiérrez. Hola. Fercho Gutiérrez, como que me suena tu nombre, ya recordé quién eres. Eres el chico de los dialoguitos, ¿verdad? Me encanta el tema y tengo una pregunta. ¿Qué es la Minerva? ¿Por qué la Minerva es tan representativa? Porque si tengo entendido, es una diosa griega. Justicia. Justicia, ¿y si no la regalaron o esa No, esa sigue siendo, eso aquí se la anexaron para hacer la glorieta de la Minerva, que en ese entonces era prácticamente los límites de la ciudad. Uh-huh. Y custodian esta leal ciudad, y está el emblema de la Minerva. Ahí está ahí justo. Esa no es tapatía, esa sigue siendo una la diosa de por allá. Pocas somos diosas tapatías. A ver, otra pregunta de Fercho Gutiérrez. ¿Por qué la bandera de Jalisco o de Guadalajara no están tan presentes o muchas personas no las conocen? Creo que Guadalajara no tiene bandera, creo que Jalisco como estado sí tenemos nuestra Guadalajara bandera. no tiene bandera, pero Jalisco como estado tiene su bandera. Esos azul marino y mostaza, ¿verdad? Tiene un himno, es amarilla con franjas azules y algo de listones blancos. Resalta mucho el amarillo. Y esa sí luce al lado de la bandera nacional en todas las oficinas Sí, en los eventos que tenemos del gobierno del estado de Jalisco sí se encuentra la bandera. Y tiene un himno, también un himno Jalisco. Sí. Muchas gracias que nos están llamando. Sí, que se están interesando en el tema, más preguntitas, más comentarios aquí. A ver, porque tenemos una calle que se llama Juan Manuel. Juan Manuel, había un señor que tenía una tienda. Ajá. Y vamos a la tienda, que es a la tienda de don Juan Manuel. Ahí está en la calle de don Juan Manuel, de ahí viene el nombre de la... Unos dicen que fue una juguetería, otros dicen que fue una tienda de abarrotes, otros dicen que era una farmacia, pero lo real es que don Juan Manuel tenía una tienda. ¿Y no era un personaje histórico? Hasta donde yo sepa, no. ¿Qué cosas, verdad? O sea, porque yo en mi libro hablo de todos los personajes de Jalisco,
Ajá. y yo no menciono a don Juan Manuel. Sí, a que don Juan Espero no Manuel. equivocarme, ¿verdad? Pero Sí. creo que no. O si alguien conoce o es familiar de don Juan Manuel, Si alguien que tiene algo, responda porque esa también idea de quién es yo no Juan quiero Manuel. yo no quiero ser dueño de la verdad. Ajá. Pero donde yo he podido investigar de ahí viene la calle de Juan Manuel. Sí, Juan Manuel, y además es la calle de los juguetes. Pues le digo, unos hablan de una juguetería, no sé si ahora porque como ya están instaladas ahí las jugueterías, otros dicen que es una tienda de ropa, otros dicen que es una farmacia, y ese es el caminar de la historia de la calle. Donde yo sé, con temor a equivocarme, pero creo que no, es por la tienda de don Juan Manuel y la calle de don Juan Manuel. Juan Manuel. Ok, también por la estación de Mezquitán y muy menospreciadito hay un mapa ahí del estado de Jalisco, ¿verdad? Que hay un mapita del estado de Jalisco, ¿verdad? Ahí No, claro que hay mapa que yo lo tengo en el libro, pero es un mapa que se elaboró por ahí hay uno de 1750 y otro de 1816. Ajá. ¿Y el proyecto, cuál era la intención en ese entonces? No, lo que pasa es, acuérdense que Jalisco hace 200 años se convierte en estado. Uh-huh. Y se convierte con cantones, no con cabeceras. Uh-huh. El cantón de Colotlán, el cantón de Autlán, el cantón de Ameca, el de Ixtatlán, el cantón de Cocula. Así se llamaban cantones. Cantones. Uh-huh. Y así ese mapa lo difiere tantos cantones en tal fecha. Porque primero fueron 11, después fueron 18 y se fueron cambiando. Ahí es donde surge el mapa, uno de los primeros mapas. Sí, porque también tenemos el mapa que está aquí en la famosa zona donde quisieron poner todos los edificios del gobierno del estado, ¿no? Que está junto al Paraninfo, también ahí por ahí. No, pero ese más o menos es de Guadalajara o de la zona metropolitana, no es de Jalisco. Uh-huh. Ahí es una especie de guía. Ah, es como un guía. Lo que usted pueda visitar. Hacer una guía. Okay. No es un plan. Porque un plano son con medidas de esto, de aquello, diseñado esto y aquello. Ok, es como una guía. Es una especie de guía. De cuenta que usted entra a esta plaza y encuentra un mapa de la plaza. Usted está aquí, usted se encuentra Usted llega aquí. al R6 donde está la famosa Dialoga Bahía, le va a aparecer en el mapa, si se puede llamar mapa, que no creo que sea correcto llamarle mapa, pero sí le aparece dónde está ubicada cada una de los, en este caso, dónde está ubicado uno de cada uno de los comercios, de los espacios, de los centros de X. Y pregunta si tienen más curiosidades, porque Guadalajara tiene muchas curiosidades, muchas dudas que tenemos en Guadalajara. ¿Por qué está dividido en sectores? Sector Hidalgo, sector Juárez, sector Reforma y sector Libertad, ¿verdad? Hay ejes y son 4 sectores. Ajá. ¿Cuál fue la intención de que estuviera dividida así? Porque, por ejemplo, la calle Morelos, número 18, del sector Juárez, por decir algo, o del sector Libertad. Y así los puedes diferenciar, porque por decir algo, Gigante es el eje de la calzada hacia arriba, y quizá Morelos sea el eje de la calzada hacia las pues yo Américas. Vivía por Gigantes, que era el eje oriente, ¿verdad? Creo que es el eje oriente de la ciudad. Del sector. El del sector, y luego las calles cambiaban de nombre. Ahí empiezan los números. Ajá. Y muchas calles cambian de nombre en el eje, dependiendo del sector de que se trata. Y bueno, pues las famosas comidas de Guadalajara, únicas. Comidas únicas porque tenemos nuestro famoso bolillo crocante, que es por el lugar donde nos encontramos, ¿no? Guadalajara, en ningún lugar. Y la jericaya, que yo también creo que se cuaja igual por lo mismo, ¿no? Porque no. La elevación de la ciudad. No. Acuérdense que el bolillo, pues no en todos lados se puede producir. Se puede producir así como inclusive muchos mandan bolillo o virote, que es el nombre vulgar, para la torta ahogada para Estados Unidos. Sí, y mucha gente ha hecho la costumbre de congelar nuestros tradicionales inclusive bolillos. Aquí hay una panadería de un amigo mío que se llama Pan Bueno. Ajá. Ese señor está exportando pan
Porque trae técnica y... congelado, han congelado Europa. Sí. Lo descongelan y lo meten en el horno. Que la que tiene Farmacias Guadalajara. Sí. Eso no sé cómo Guadalajara no sé cómo lo elaboren. Tiene un pan pequeño, pero lo único cierto es que para mandarlo a Europa, no lo está mandando congelado. Guasanas. Bueno, los guasanas no son tradiciones de Guadalajara, esas son de la zona de la Barca, porque aquí no. La guasana es fruto del garbanzo. Es el fruto del garbanzo, esa es la guasana. Pero, pero no en Guadalajara no se consume así. No bueno, tejuinos. El tejuino puede ser que sí. La birria es también el pozole. Esos sí son originarios de Guadalajara. Y ya bueno, pues ya fueron creciendo, fue pasando el tiempo y fueron cambiando las costumbres y las tradiciones. Los raspados del Parque Morelos, famosísimos. Sí, y nuestro tradicional turrón rosa. ¿El turrón? El turrón que ese sí viene heredado de las tradiciones españolas, ¿verdad? Sí, pero ese viene de Europa, concretamente de España. Pero no sé si llegó primero a Guadalajara o a dónde llegó. Porque para mí es la cosa más suculenta que hay al mundo. De hecho, a mí probar un turrón rosa me lleva a mi infancia, ¿eh? Es el único producto en toda mi vida que me lleva a mi infancia. Sí, es muy... Y nadie lo sabe consumir, ¿eh? Además. Vamos dejando que también desde Guadalajara. También es tapatío. El turrón rosa no lo hacen en España rosa, así como lo hacen ni lo sirven en una madera ni lo cortan con un... machete, ¿verdad? Machete. Y le pone limón. Con sabor limón. Y le pone limón, que ya lo modernizaron y le están poniendo chamoy porque es un producto que se estaba perdiendo. Hay que entender una cosa. Que las ciudades destruyen las costumbres, pero las costumbres transforman y destruyen la ciudad. Y se va degenerando, se va transformando, se va yendo, se va caminando. Y por eso las cosas se van distorsionando. De unas cosas arman unas cosas y arman otras, ¿no? Sí. Pero las costumbres desaparecen en base a las grandes ciudades. Sí. ¿Alguna otra? Sí, tengo un comentario. Qué raro, tengo 6 comentarios nuevos y no los veo, dice. Ok. Acá dice David Moreno que allá en la Ciudad de México tienen las quesadillas con queso y sin queso. Aquí no, ¿verdad? Aquí no. No, y tienen la torta de tamal también los de México. Allá tienen otras cosas que aquí no tenemos, pero también. Ok. Fercho Gutiérrez, que ya vi que me dio cuenta que es el más curioso de todos, dice que es verdad. ¿Cómo surge la torta ahogada? ¿Y por qué es ahogada? Es ahogada porque todo el mundo, porque no conocimos las aguas ahogadas. Que también de estudiantes tenemos mucha, me pasó lo mismo, yo vengo de Tonaya, voy a la preparatoria, pues vamos a las tortas ahogadas. ¿Cómo la quiere media ahogada? Dije, no, yo media, no, una entera, completa. Es cuando y la uno ahogada no la ahogan en el chile bravo, ese es el gran problema de la torta ahogada. De ahí es donde viene el origen. No sabemos de dónde, cómo surgió, por qué surgió. Lo que sí sabemos es que la ahogada nos metió en muchas complicaciones a muchos que venían, que no nacimos en Guadalajara y que conocimos aquí la torta ahogada en Guadalajara. Igual como los noches al santuario. Y gracias Sí, gracias por el interés y por preguntar. Y sí, dice Fercho Gutiérrez que sí, el turrón es muy bueno y lo ha visto en videos que ya está en la venta en el norte de México. Yo ando por todo México el turrón. Sí, ya tenemos. La duda es por dónde entró a México. ¿Dónde llegó? Porque se lo trajeron los españoles. ¿Qué dice que fue primero? Sí lo trajeron los españoles porque ellos tienen un tradicional dulce que es el turrón, cubierto de oblea, ¿no? No, yo de ese dulce no tengo la idea, pero creo que el turrón sí llega con los españoles y creo que lo traen, creo que las monjas que vienen ya junto con los franciscanos fueron las que empezaron a hacer el famoso turrón. No es comida mexicana, no es pan mexicano, no es nada mexicano, ¿eh?
Es azúcar, es la cosa más dulce del mundo, pero bueno, hay gente a la que nos encanta y nos trae recuerdos. A mí me trae muchos recuerdos. ¿Qué más tenemos? Porque yo ya lo interrumpí aquí con las preguntas y con los comentarios del público. ¿Qué más tenemos? ¿Qué podemos hablar? La ciudad de Guadalajara es muy hermosa. Tan hermosa es una ciudad, yo creo que mucha gente que viene de paso y que viene tal vez a conocer, deciden quedarse a vivir aquí porque es una ciudad muy amigable con todos. Y además, como tiene la cualidad de que es una ciudad, no podemos decir que es una ciudad media, es una ciudad como Ciudad de México, Monterrey, de las ciudades más importantes, da trabajo y es muy generosa con todos. Así que es una oportunidad muy grande vivir aquí en Guadalajara. Hay ciudades, por ejemplo, la Nueva Galicia más importante, que fue Compostela, Ajá. donde fue la capital y donde estuvo la catedral. Pero Guadalajara pronto se convierte en la ciudad más bonita y más importante de toda la Nueva Galicia. Entendiendo que Morelia pues era el jardín de la Nueva Galicia, por decir Ajá. algo, Oaxaca más vieja y más antigua. Pero yo creo que yo conozco casi todo México y conozco muchas partes de Centroamérica. Pero yo Guadalajara es una excelentísima ciudad. Y eso que ya nos han cambiado para vivir, el clima. Para pasear. Ajá. Con un clima que teníamos mejor que el de Cuernavaca, que era la ciudad de la eterna primavera. Desgraciadamente las ciudades crecen y los pavimentos echan a perder el clima porque si usted tiene pavimento en su casa, pega el sol y lo refleja a la atmósfera, se calienta la atmósfera. Si usted tiene un empedrado, el empedrado tiene parte de tierra, deje que se filtre el calor y se vaya perdiendo. Y si es tierra, pues completamente la tierra lo absorbe el calor, no lo refleja a la superficie como lo hacen los pavimentos, o los ladrillos, o los mosaicos, o los pisos modernos. Sí, pero pues todo el mundo quiere modernidad y nadie quiere tener ¿cómo se dice? Tierra, ni tampoco quieren el empedrado rústico. Afortunadamente existen colonias. En Guadalajara pasó una cosa muy importante. Creo que en la época de González Gallo, cuando abren la calle de Vallarta, Avenida Vallarta, está el edificio de telégrafos, de teléfonos. Sí. Un edificio como de 4,000 toneladas, que un gran ingeniero, un gran mexicano y un gran tapatío, don Jorge Matute Remos, lo movió. Nadie se explica cómo un edificio de esa calidad. Y él tuvo que llevar a su esposa y a sus hijos con las telefonistas para que no se salieran, porque no se interrumpieron las líneas del teléfono. Se las llevó con la intención de que tuvieran confianza a las trabajadoras, llevó a su esposa y a Juan Pablo, su hijo, y mueve 20 y tantos metros el edificio. Pero no fue de un día para otro. No duraron porque él consiguió unos gatos con el gerente del ferrocarril. Escarbaron los cimientos y sobre los escarbaron los cimientos, iban metiendo los gatos hidráulicos, y así es como fueron arrastrando ahorita estamos hablando todo dar muy fácil, ¿no? Pero vamos regresando 60 años o 70 años quizás, lo que sucedió. Yo creo que eso fue lo primero que sucedió, yo no sé si en el mundo entero. Pero fue una gran innovación. Una gran hazaña de un gran ingeniero, que los tapatíos, que fue presidente municipal de Guadalajara, don Jorge, y que los tapatíos debemos de recordarlo con mucho cariño y mucho respeto. Los mexicanos y los jaliscienses. Sobre todo respeto y admiración porque se arriesgó y afortunadamente se le tuvo confianza, porque si no se le hubiera tenido confianza. Imagínese donde se le caiga con todas las telefonitas adentro en el lío que se hubiese metido. No, simplemente, pues la confianza era que llevara a su familia, era como que, ni modo que arriesgues a tu familia así de fácil. No, y dice Fercho Gutiérrez, Fercho, qué bueno que estás participando. Muchísimas gracias, Fercho. Dice que los jaliscienses somos muy cálidos. Sí, claro que sí, somos muy cálidos, pero hoy estamos hablando de los tapatíos. ¿Los tapatíos? Los tapatíos. Y de los charros. Y de los charros de los charros tapatíos, charros jaliscienses. En Guadalajara está sentada una de las asociaciones de charros quizá de las más viejas
del país. Del- La charrería no inicia en Guadalajara, ni en Jalisco, ni en Pachuca, el estado de Hidalgo, Ajá. pero en Guadalajara es ese emblema. Es un emblema porque acuérdense que tenemos un festival del mariachi y el 13 de septiembre es como el día del charro, ¿no? ¿Sí? Sí, No, ¿verdad? el charro es el día 14 de septiembre. 14 de septiembre. Hay un desfile que es hay una misa en el templo de la Basílica de Guadalupe, y hay un desfile hasta el Lago Azul, Ajá. donde desfilan todos los charros y termina con una gran charreada en el Lienzo Charro, Jalisco. Sí. Pues Guadalajara es una ciudad de muchos retos, una ciudad de muchas oportunidades y una ciudad que también nos ha dado figuras muy importantes y muy brillantes en todos los aspectos, la ciencia, la cultura, la tecnología. Sobre todo tenemos la televisión a color, que yo creo que gracias a Jorge González Ingeniero González Camarena, ¿verdad? que hemos sido fue el que bandera. hizo pero cometió el error de venderse a los gringos, ¿verdad? Pero él diseñó la televisión a color. Sí, pero pues yo creo que vio Guadalajareño que o tapatío. vio que era su oportunidad. Si no lo Sí, vendía sí. a los Estados Unidos, probablemente el proyecto No, hubiera quizás avanzado. no tenía dinero para Sí. haberlo sacado Sí. y nadie iba a tener confianza en algo que no conocía, en invertir para jugarte un volado con la televisión a color. Y vean todo el avance que se ha tenido ya antes Nosferatus nos tocó verla hasta en cine mudo y en blanco y negro, y el avance que se ha dado, y Guadalajara es una ciudad de innovación. Yo creo que todo el mundo trabaja Es que y Guadalajara se tiene buscan mucho. muchas oportunidades. Tiene mucha cultura, tiene industria, tiene artesanías, tiene grandes hoteles, tiene grandes universidades. Yo creo que Guadalajara tiene mucho que ofrecer al industrial, pero sobre todo tiene mucho que ofrecerle al turismo, a la industria sin chimenea. Sigue siendo la perla de Occidente. Sigue siendo. La Ciudad de las Rosas, a ver, platícame, ese proyecto, ¿de quién fue? ¿De qué presidente Francisco municipal? Medina Asensio, Presidente municipal, ¿verdad? presidente municipal, Ok. y después fue gobernador, pero como presidente, estamos hablando que González Gallo abre prácticamente la calle de las Américas, Calle de las Américas, donde pero él llena, están los monumentos de los presidentes de la República, ¿verdad? no, ahí esa es Ávila Camacho. Ah, yo me equivoqué, en las Esos Américas están En hombres, Américas no hay presidentes de América, Ah, sí es cierto. o libertadores de América, Así es o conquistadores, o personajes de América. Sí. De ahí el nombre de la calzada de las Américas o calle de las Américas. Don Pancho Medina llena todos los camellones de las calles Américas, Ajá. de donde empieza hasta donde se acaba, de rosas. Hermosísima. Yo conozco Guadalajara, pues en 1970, que me voy a estudiar la preparatoria, era una calle llena de rosas, todo de rosas de todos los colores. Sí. Hermosa se veía la calle. Tengo otra preguntita de Fercho. Dice que cómo es que se arraigó la charrería en Guadalajara. Sí, inicia en Pachuca. Bueno, acuérdense que Jalisco, pues, era uno de los estados importantes. La charrería inicia prácticamente en el campo, y es una tradición de las faenas que hacían en el campo, y las llevaron prácticamente a la ciudad. Yo quiero pensar que Guadalajara debe ser, o más bien Jalisco, debe ser el que tenga más asociaciones de charros, y asociaciones excelentes que han sido campeones nacionales muchas veces. Pero yo creo que empieza por allá, pero con el tiempo se fue haciendo. Guadalajara, Jalisco va creciendo, se convierte en un estado con mucha ganadería, con mucha agricultura, muchas haciendas, y estas eran labores que se hacían en las faenas, con el movimiento del ganado. Fue creciendo, fue mejorando, y es como prácticamente Guadalajara se llena de asociaciones de charros, por las grandes haciendas que tenía Jalisco, y Guadalajara, que tenía varias haciendas. Ajá.
Y pues ya ves que tenemos oportunidades de que aquí ya es el Festival Internacional de Mariachi y alrededor de ese evento se hacen varios, como el del tequila. El del tequila, y pues afortunadamente se han apostado a grandes proyectos y han elevado a la ciudad de Guadalajara a cierta calidad internacional, que eso es lo interesante. La han engrandecido y le han dado un rango excelente a la hermosa y bella. Por eso los que somos tapatíos estamos orgullosos de ser tapatíos. Con mucho orgullo. Sí, porque sí, yo nací en el barrio de San Felipe de Jesús, así que soy más tapatía que la torta ahogada. Ahora sí que sí, porque pues la torta ahogada tiene todos los ingredientes de un producto tapatíos. Pues ya casi para concluir, ingeniero, ¿qué más tenemos por compartirle a nuestro público antes de decirles? Quiero decirle, Fercho, muchas gracias por tus preguntas. Todas las preguntas enriquecen los programas. Es muy importante que el público pregunte, porque así también él puede expresarse primeramente, mejor. Muchísimas gracias a todos los que nos llamaron, pero parece que Fercho nos agarró confianza y nos hizo varias. Esperemos haberlas contestado correctamente y agradecerles. Y señal de que en Fundación Dialoga Bahía no estamos predicando en el desierto, ¿no? Sí. Y eso a mí me da mucha tranquilidad venir, porque alguien nos escucha y podemos ser útiles en algo para la gente. Este programa les puede servir a muchas amas de casa para la tarea de sus hijos. Sí, hay que recordar, ya la ciudad de Guadalajara el día de hoy empieza sus festejos, va a tener los Guadalajara Ciudad de la Luz, una semana, hoy ya fue un caos, el viernes hay que recordar que el Museo del Periodismo tiene 2 actividades muy importantes, tiene una conferencia con Samuel Gómez Luna, se llama. Samuel Gómez Luna. Samuel Gómez Luna, él va a hablar sobre el tema de los retos de Guadalajara. Es muy bueno Samuel, él también va a tener otra exposición en San Juan de Dios, y otra en Mezquitán, no recuerdo cuáles van a ser, pero el primer tema que va a abordar es el retos y oportunidades de Guadalajara, que va a ser en el Museo del Periodismo a las 7 de la noche, y después no se pierdan porque vamos a tener a Gis y a Trino, que nos van a hablar de un tema de Guadalajara. No recuerdo cuál es el tema, pero no recuerdo si Gis también es caricaturista tapatío, pero Trino sí lo es, y sería interesante ver el punto de vista desde otra perspectiva, como lo es los caricaturistas, que ellos conviven con otras personas y no sé qué hablen de nuestra ciudad. Dice Fercho que sí, muchas gracias por compartir su conocimiento, que aunque no soy tapatío, soy orgulloso jalisciense. Y estoy orgulloso Muchísimas de gracias. Capital. Y que está muy orgulloso de Capital. A todos los que nos llamaron. Y gracias al maestro que nos invitó. Rosy, gracias que le dan voz a los desvalidos. Y aquí andamos caminando por la bella Guadalajara. Ciudad de Guadalajara, porque aquí estamos en el epicentro. Y este epicentro está en Guadalajara. Yo voy a estar este viernes en el Museo del Periodismo, por si alguien quiere pasar a saludarme ahí, yo también voy a ver esas interesantes propuestas. No me queda más que decirles muchas gracias, ingeniero, muchas gracias. Maestro Auxencio La Rosa, que anda por allá saludándonos atrás de las cámaras, y a ustedes muchas gracias por sintonizarnos. Y gracias, maestro, por la invitación, y gracias, Rosy, por la invitación.